Bienvenidos al cuarto episodio de este Veterin Cast Porcinos. Mi nombre es Andrea García y este es un episodio muy especial porque vamos a tratar un tema muy, importante y contamos con la presencia de un invitado muy especial para esta ocasión. El Departamento de Medicina y Zootecnia de Cerdos celebra este año 2023 sus 50 años desde su fundación en 1973. El departamento se funda bajo el nombre de Departamento de Producción Animal Cerdos y es a partir de entonces que ha servido como enlace entre la universidad y la industria porcina. Ha logrado la formación de diferentes médicos veterinaristas desde nivel licenciatura hasta posgrado que hoy se desempeñan dentro de la industria porcina y también ha implementado diversos proyectos de investigación, todo esto en áreas de sanidad, diagnóstico de enfermedades, nutrición, reproducción del cerdo y en extensionismo. También ha realizado labores de extensionismo por medio de la organización de cursos y seminarios, talleres, que además van en conjunto con servicios de diagnóstico y asesorías dentro de la misma porcicultura. Y precisamente para hablar de este tema contamos con la presencia de un invitado muy importante, muy especial, al cual le tengo que agradecer mucho su tiempo y que haya aceptado esta invitación, al doctor José Miguel Doporto Díaz, quien es académico y miembro del departamento. Él es maestro en fisiología de la reproducción animal y su trabajo se especializa en investigación e investigación se especializa en producción porcina, enfermedades de cerdos y planeación y evaluación de empresas porcinas. Doctor Doporto, muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación. No, pues en realidad muchísimas gracias a ustedes, ¿no? Por haberme invitado, ¿no? Me siento honrado. Siempre trabajar con gente joven y con gente del departamento ha generado mucha motivación en seguir adelante y cada vez mejorar más las cosas. Haré algo de historia con respecto a lo que fue o la fundación del departamento. Un servidor se graduó en 1960 y me voy a Canadá varios años, donde tomo mi maestría. En ese entonces no podías pasar directamente al doctorado, sino tenías que pasar por una maestría y después el doctorado, y había que estudiar como 6 años, no más o menos. Entonces, la verdad es que me dediqué a estudiar nada más dos, hice la maestría, estuve trabajando en la Universidad de Guelph en Canadá, y en 1971 decidí regresarme a México. Ujú. Llegando, pues prácticamente sin trabajo, porque no tenía trabajo. Tampoco estaba casado, ni tenía muchos compromisos, ni cosas de ese tipo. Y me acuerdo que como yo había trabajado en fisiología de la reproducción animal en general, había trabajado mucho en bovinos, yo había trabajado también en equinos, en borregos, etcétera, y en cerdos, obviamente, ¿ok? Y me ofrecieron un trabajo inclusive en lo que antes se llamaba Carnation, la compañía La Carnation, empresa. hoy de Nestlé, ¿no? Y fui a verlos y de esas cosas que se dan en la vida, ¿no? Porque fui a verlos, era interesante el trabajo, pero el salario no me pareció adecuado. Entonces les dije, bueno, esto dejo las puertas abiertas, pero necesito que me mejoren un poco el salario. Y salí de esa entrevista y vine a ver a un compañero a la universidad, estoy hablando con él y me dijo, oye, ¿por qué no hablas con el doctor Pablo Ciro Reyes, que además fue tu profesor de reproducción animal? Porque él está interesado en contratar gente que tenga preparación de maestría, ¿ok? O de posgrado. Y bueno, le pedí una entrevista, platiqué con él, le pareció interesante mi propuesta de primeramente armar un programa de estudios sobre enfermedades de los cerdos y Ujú. planeación y análisis de sistemas de producción y me ofreció una plaza de tiempo completo. Yo todavía no estaba muy convencido en ese entonces y la acepté, pero de medio tiempo, Ok. porque así podía yo hacer otras actividades. La primera asignación que me dio Cyril fue el organizar la granja de la escuela, la que se encontraba en Zapotitlán, Ujú. Que era de cerdos, ¿no? que era de cerdos, Ujú. a la cual fui y había un administrador muy activo, ¿ok? Platicando con él, nos dimos cuenta que había
un internado de alumnos de bajos recursos ahí, pero que se había vuelto un poco como un nido político, social, que había perdido el rumbo de lo que son los principios de la universidad. Entonces platicé con el encargado del sitio, con el responsable del sitio, eh, llegamos a la conclusión de cómo podríamos nosotros integrar a estos 14 o 16 alumnos que había en este internado. Y se nos ocurrió primero formar una granja de cerdos. Entonces hice una propuesta a la dirección de la facultad y se me autorizó la compra, me acuerdo, de 220 hembras Ujú, de estirpe genética de buena calidad y fueron introducidas en la granja. Y esta fue lo que nosotros vimos como una gran oportunidad, una increíble, yo diría, oportunidad de ir a alumnos a la vida laboral y la veterinaria. Porque entonces empezamos a generar proyectos de investigación, aunque fueran muy sencillos, ¿no? Como cómo hacer registros de producción, cómo evaluarlos, etcétera. Y fuimos poco a poco viendo este círculo vicioso de una situación complicada en el internado a alumnos comprometidos consigo mismos, con la universidad y con la profesión. Y estos alumnos se fueron graduando poco a poco. Entonces, fue una labor muy interesante. Labor que yo no supe que el doctor Ciro la había seguido tan de cerca. Y entonces un día me invita y nos vamos a comer juntos. Me acuerdo que fue a un restaurante que el dueño era Wolf Rubinsky, este boxeador, ¿no? Que había hecho un restaurante y que además a él le daban a uno estos traguitos ya congelados de vodka, ¿no? Entonces nos tomamos un par de traguitos, yo creo que nos animamos más de la cuenta, ¿no? Y empezamos a hablar y sobre todo empezamos a soñar. Porque una cosa que un humano nunca debe dejar de hacer es soñar. En el momento en que dejamos de soñar, dejamos de avanzar y dejamos de ser creativos. Entonces, lo primero que me propuso fue analizar las enfermedades de los cerdos y de planeación y evaluación de empresas porcinas, o lo que llamamos en ese entonces la zootecnia, ¿no? O ujú, sea, manejo, nutrición, genética, etcétera, etcétera. Y me aboqué en una oficina muy chiquita, me acuerdo en el edificio 2 que teníamos ahí, porque eso era todo lo que era el departamento en ese momento, que no era departamento, nada más una oficina de educación, ¿ok? Empezamos a hacer los programas, ¿no? Contratamos a algunos ayudantes de profesor, que siempre son muy útiles, que después se volvieron profesores, y estuvimos haciendo, como se dice, la labor de talacha, ¿no? Y en el último año de estudios que yo estuve en Canadá, ya integré la universidad como profesor adjunto, empezaron a ver las clases de tipo, eh, podríamos decirlo, multifactorial, donde no un profesor tenía que ser el experto en todas las áreas, ¿no? Sino que un profesor daba una parte del programa y entonces lo empezamos a estructurar de esa forma. Hicimos el programa de tal forma que, por ejemplo, invitamos a expertos en genética que dieran la genética, expertos en medio ambiente, o sea, hicimos un programa que era integrado, pero dado por diferentes maestros. Creo que fue el primer experimento que se hizo en la facultad y fue bastante interesante porque, claro, poníamos a gente capaz a dar áreas donde un generalista no tiene esos conocimientos. Seguimos con la labor, obviamente, franja de la universidad y con la formación de estos programas, ¿no? Y en otra reunión que tuve con el director, él me sugirió que por qué no empezáramos a pensar en armar programas, ya no solamente a nivel licenciatura. Le dije, oye, pero vamos muy rápido, ¿no? Porque todavía no hemos consolidado licenciatura y ya queremos brincar a un poco más complicados. Le dije, dame un tiempo, dame un semestre que podamos pues, asentar los programas de licenciatura y después pensamos en lo de posgrado. Y
dijo, está bien, pues tú dame los tiempos, pero el doctor Ciro era muy nervioso, o sea, era muy activo y él quería que las cosas se hicieran rápido, ¿no? O sea, yo ya lo conocía desde que fue mi profesor. Doctor, y para ese momento ya se había fundado el departamento No, o no, no, no. A ese todavía no. momento todavía no había, no estaba ni siquiera pensado en su formación. Lo que estábamos pensando era en formar un acervo de información útil y actualizada en licenciatura y empezar a explorar las ramas de posgrado. ¿Ok? Yo empecé a trabajar un poco en dos niveles, en licenciatura y en posgrado. Algunos de los profesores que daban las materias multi, en forma múltiple, ¿no? No estaban cumpliendo con sus programas de estudio y eso me preocupó y me ocupó, ¿no? Y empezamos de estos ayudantes de profesor, empezamos a formar gente que tomó la batuta de esa parte de la licenciatura. ¿No? Podemos mencionar a un Gilberto Lobo, etcétera. ¿No? O sea, hay varios, ¿no? Que están incluidos en el departamento. Ahora bien, yo empecé a trabajar un poco en la parte de posgrado, sobre todo en la parte de medicina de posgrado. Fue lo primero que hicimos. Y cuando estábamos en otra plática con el director, le propuse, oye, si a ti te interesa tanto este avance que hemos tenido, ¿por qué no formamos un departamento? Y me dice, lo primero que me dijo es, bueno, pero eso requiere mucha inversión, ¿eh? Le digo, bueno, pero si está sustentado en buenos programas en buenos programas para posgrado, pensar, ¿no? En formar el departamento. Mientras todo esto sucedía, yo tuve la suerte de que un técnico inglés que vino de una empresa genética a México a establecer granjas, de repente cayó mi oficina y me preguntó que si había alguien que supiera de cerdos. Le dije, bueno, pues aquí está el que representa todo lo que es cerdos dentro de la facultad, prácticamente, ¿no? Porque tenía como colaborador al doctor Holguín, pero el doctor Holguín se empezó a separar un poco de esta parte. Y me dijo, bueno, es que hemos traído unas hembras de Canadá, etcétera, las hemos traído y están un poco enfermas. Y fue un veterinario de campo a verlas y me dijo que tenían fiebre porcina clásica. Y yo para mis adentros dije, si tienen fiebre porcina clásica hay que hacer un hoyo porque no hay de otra, o sea, no había salvación en ese momento. Le dije, no te preocupes y vamos a verlas y ese mismo día salí con él. Y aquí fue donde se empezó a gestar un poco la situación, el objetivo, ligar un poco más al área universitaria con el área de campo. ¿Ok? Ujú. Interrúmpeme cuando quieras para hacerme Sí, preguntas, ¿eh? doctor, no, Porque no, yo sí. me leí el guión y así me lo voy a aventar hasta, pero si no me interrumpes, por favor, y no hay ningún problema, ¿no? Entonces, esto empezó a forjar una idea de cómo podemos vincular a la universidad con el campo y la solución de problemas. Todavía no se pensaba más que como un proyecto lejano lo de la formación del departamento. Pero En ese momento se empieza a gestar esta idea del departamento así es, empieza a estar. Y mientras tanto, con estos alumnos de posgrado y con los alumnos de la granja, empezamos a hacer muchos proyectos, como te decía, de tesis de licenciatura y en un momento dado en conferencias, que muchas veces las daba yo o muchas veces las daban ellos. Y esto hizo que la universidad en el área de porcinos, en ese momento como tal, empezara a tomar auge en el mercado, ¿no? Y a ser reconocida y conocida. Y entonces vinieron más productores, ¿no? Interesados en solucionar problemas, ¿no? en buscar asesoría. Sí, en buscar asesoría. Y tuve yo la gran oportunidad de decirles, pues sí, pero yo puedo ir a su granja, pero únicamente si llevo a mis alumnos. Si no, no puedo, porque yo soy profesor y estoy contratado como profesor en la universidad. Y fue como una ventana a la realidad, ¿no? Empecé a llevar gente a Puebla, al Estado de México, a Querétaro, a Michoacán, a Guanajuato, etcétera,
alumnos, grupos, y podíamos trabajar, porque en ese entonces pues eran libros de medicina, los problemas que tenían las granjas, ¿no? Más o menos, ¿en qué año Nos estaba vinculando de ocurriendo esa todo forma, esto, ¿no? doctor? ¿Perdón? Más o menos, ¿en qué año estaba ocurriendo todo esto? Estaba ocurriendo un poco antes, un año antes de la fundación del departamento, Por ahí del 72. por ahí del 72. Entonces, esto hizo que todavía la idea de la facultad ante la dirección fuera más vendible. O sea, un departamento que da un servicio de alumnos, genera investigación y además tiene vinculación con el campo. Y entonces la propuesta se fue formulando y un día me llama el director a la oficina y me dice, pues ya me dieron un presupuesto, entonces haz el favor de formar un departamento. Yo dije, bueno, ¿qué había yo identificado como debilidades en el campo? Diagnóstico. Diagnóstico estaba muy mal en el campo. Entonces dije, bueno, ¿por dónde podemos empezar para absorber algunos recursos y al mismo tiempo generar información que pueda ser utilizado en pláticas o lo que sea? Entonces, se empezó, pues, bueno, se empezó a hacer con obras de la UNAM, todo el diseño del departamento actual, se fueron viendo los planos, se aprobaron y se empezó a hacer la construcción del departamento. Cuando ya estaba a punto de terminarse, porque se pensó que también podría ser de investigación y por eso están las unidades de aislamiento que se hicieron, ¿ok? Ujú. Para que tuviéramos un nivel de poder de investigar, por lo menos esto de poder manejar ciertos patógenos sin ser una problemática de exposición hacia el medio, ¿no? Entonces, Que aquí me gustaría aclararle a las personas que nos escuchan y que tal vez no conocen el departamento, es esta estructura que tenemos en las oficinas y aparte tenemos un espacio para poder alojar a los animales con corrales, toda la instalación de bebederos, comederos, y está aquí al ladito mismo de las oficinas, ¿no? O sea, están viviendo aquí mismo. sí, yo te podría decir que yo fui un iniciador del proceso, pero después mucha gente colaboró en enriquecerlo. O sea, porque la verdad es que las cosas crecen por una labor de equipo, cuando la gente se compra a trabajar con gente y hacer las cosas mejor. O sea, una persona, por muy activa que sea, no es posible de hacerlo, ¿no? Sino necesita tener colaboradores. Y esa parte la entendía yo que era muy importante. Entonces, donde invertimos primariamente fue en un laboratorio de diagnóstico. Se contrató a la doctora Díaz Rayo y a Elda Jiménez Reyes, ¿ok? Para que tomaran el liderazgo y una microbióloga, que fíjate que se me va el nombre en este momento, pero bueno, ya lo recordaremos, una microbióloga que tenía ella, me acuerdo, un cepario de leptospiras y que los ceparios de leptospiras son difíciles de mantener vivos porque como es una prueba de aglutinación, hay que mantener siempre el cepario en crecimiento, ¿no? Pero era ella muy hábil para eso. Y entonces, con Elda, con la otra persona, empezamos a trabajar y con la doctora Díaz Rayo empezamos a trabajar en diagnóstico, empezamos a ofrecer el diagnóstico. La primera dificultad que tuve es que había como nexos personales en solucionar cosas de diagnóstico para ciertas personas en especial. Y yo había establecido un protocolo en el cual las muestras entraban por número de caso y se tendrían que ir entregando como tal, pero siempre hay que, tal persona yo la conozco y además es muy importante en el medio, entonces me brinco a los dos que estaban antes. Y ahí tuve mis primeras, cómo te diría? Tallas. Mis primeras dificultades en poner a la gente en orden, ¿no? Es decir, no, mira, si la muestra uno es uno, hay que darle respuesta a la uno, después a la dos, a veces, pero bueno, con el tiempo se logró y con el convencimiento, no con la coerción, sino con el convencimiento. Y entonces el laboratorio empezó a trabajar muy bien en microbiología, como
no había una suficiente inversión como para tener un laboratorio completo. Estuve a bien ponerme de acuerdo con otros departamentos, como fue el departamento de patología, que ellos nos manejaban, la cuestión de histopatología y necropsias, ¿no? El doctor Armando en ese entonces era la persona, ya afinado desafortunadamente, porque era una persona muy inteligente, pero él nos apoyó en esa área y también nos apoyamos en otros laboratorios como el de bacteriología, etcétera, por las cosas que nosotros no podíamos hacer, pero que se hicieran complementariamente. O sea, armar lo más completo ese laboratorio para darle un servicio eficiente a la porcicultura. Y con el tiempo, con los siguientes dos, más o menos, pues esto se generó y se creció a un nivel de que fue un laboratorio muy reconocido, ¿ok? A nivel nacional, y que además dio mucha información también, porque todo lo que se hizo fue con un solo objetivo, de alguna forma reforzar la educación, ya sea en licenciatura o en posgrado. Me acuerdo que con las personas que se formaron en el momento, eh, se integró el doctor Jorge López, fue la siguiente contratación, por decirlo así, Sí, como profesor de tiempo completo, que además era un caballito de batalla, ¿no? O sea, era muy eficiente en hacer cosas, ¿no? ¿Okay? Entonces nos ayudó mucho, ¿no? Y fue el momento en el que yo me desligué un poco de licenciatura, dejé de dar clases en licenciatura y me aboqué más a ir a, a posgrado. Y entonces empezamos a formar dentro del departamento ya el área de posgrado. posgrado. Primeramente iniciamos con maestrías y en ese entonces el protocolo era como el mismo que en otros países, que era primero tienes que hacer una maestría y después un doctorado. Hoy en día eso ya se ha, hay salvaguardas que evitas, puedes entrar directamente al doctorado y cosas de ese tipo, ¿no? Pero en ese entonces yo me aboqué especialmente a eso. Y así fue como empezaron a producirse un número importante de publicaciones, un número importante de conferencias, y afortunadamente yo no era el único que las daba, sino la daba el departamento como tal, ¿no? El conjunto de las Y personas que trabajaban ahí. así es. Y la parte que eficientó mucho el área de licenciatura fue la ligación que hicimos con el campo y granjas. Y contratamos a dos personas, el doctor Maqueda y el Mm, doctor, para que ellos se ocuparan de atender los grupos en el campo, bajo la supervisión siempre de un profesor del departamento. Y así fue como se fue integrando esto hasta tener una ligazón en todo esto y en la investigación también. Porque cuando no se tiene una realidad de lo que está sucediendo en el país, en el área que estamos hablando, que es en la porcicultura, es muy difícil generar proyectos útiles, ¿ok? Entonces, cuando hay esa ligazón, empiezan a aparecer los proyectos por sí solos, o sea, se enriquecen los proyectos por sí solos, no necesitas andarlos buscándote a ti, ¿no? Y eso fue una labor de muchos años. He tenido una idea muy clara de que nadie en un puesto debe eternizarse, ¿ok? Entonces yo siempre he sido muy estricto en ese sentido y yo cuando se formó el departamento, eh, yo dije, yo voy a ser el primer jefe, pero voy a ser 4 años. Después alguien tiene que tomar la staff. No puedo estarme aquí eternizándome 8, no, no porque es necesario traer mentes diferentes a las de uno para ser creativo. para enriquecer. Estas gentes pues abonan, ¿ok? Hay cambios, sí, y hay adaptaciones, como todo en esta vida, pero en eso estamos acostumbrados, ¿no? Pero siempre hay un enriquecimiento del procedimiento. Entonces, me acuerdo que el siguiente jefe de departamento fue el doctor Gilberto Lobo, un excelente profesor, por cierto, y así fue formándose el departamento, ¿no? Y generando proyectos y objetivos, etcétera, etcétera. Y yo me sentí muy satisfecho de poderlo soltar después de 4 años de estar en él y que éste siguiera operando en forma muy eficiente. Que Porque siguiera no,
este ¿no? mundo indispensable, ni se debe hacer indispensable al proceso, ¿no? Sino hay que dejar que nuevas mentes, nuevas formas de ver las cosas, mejor los protocolos que teníamos, ¿no? Claro, y que justamente estaba, creo que mencionó muchos nombres importantes que han pasado por el departamento y que nos demuestran la formación que ha tenido y que ha dejado el legado de este departamento y que mencionaba precisamente del laboratorio y que pues sí fue creciendo a tal grado que ahorita ya cuenta con este sistema de gestión de calidad en el que ahorita las doctoras que están trabajando lo tratan de mantener siempre en las mejores condiciones, o sea, siempre cumplir con estos requerimientos de calidad y todas estas personas que siguen trabajando ahorita en el departamento. Doctor, ¿usted cuál cree que son los retos a los que ahorita se tiene que enfrentar este departamento en la actualidad, ahorita 2023, considerando porcicultura pues cambiado, ¿no? En estos 50 años. ¿Cuáles cree que es a lo que debemos de enfrentarnos ahorita como departamento? Es que los desafíos futuros son muy flexibles, ¿no? Son muy cambiantes. O sea, no puedes establecer algo por un largo plazo. Tienes que estar siempre muy cerca de cuál es la situación de la porcina nacional y mundial, porque hoy en día con la globalización que tenemos no estamos exentos de ser afectados por esa misma globalización, ¿no? Y sobre todo por los objetivos que se ha establecido la industria como son el de exportación, etcétera, etcétera. Y cuando entras a niveles de exportación, ya no te estás enfrentando contra sí mismo, sino te estás enfrentando contra muchos países que tienen muchos controles de calidad en sus procesos y entonces tienes que aceptar un desafío muy fuerte, ¿no? Creo que eh, la parte básica de la medicina jugará un papel importante en estar actualizado. Creo que esta situación hay que estarla, o sea, actualizando continuamente, porque cómo se presentaban las enfermedades hace 10 años son muy diferentes a cómo se presentan hoy en día, ¿no? ¿Y cómo y por qué es tan importante controlar ese tipo de procedimientos dependiendo del entorno social y económico que encuentras en el país, ¿no? Hoy en día estamos en una coyuntura muy complicada, tenemos un año muy complicado de precios, Sí, entonces ahora hay que ser muy creativo, o sea, pero obviamente el objetivo del productor, como el objetivo de un veterinario, debe ser, primero, que se produzca eficientemente en la unidad, que se produzca teniendo en cuenta el bienestar animal como punto principal de partida. Siempre tenemos que ser muy, pero muy exactos y precisos en decir lo que estamos manejando son animales, son seres vivos y hay que manejarlos como tal. Tenemos explotaciones sumamente complejas, ¿no? Donde ya los flujos de animales son de miles, ¿no? Pero todo eso se tiene que ajustar a ese respeto que debemos tener, a ese profundo respeto que debemos tener por la vida, no exacto. solamente del humano, sino también de cualquier ser viviente que hay en este planeta, ¿no? Entonces, dentro de los parámetros de productividad que requerimos, que es además el único objetivo que debe perseguir un productor, a mí me preocupa mucho cuando entro a las redes sociales de los productores, estoy asociado a varias, y veo que lo que más les preocupa durante el día es cómo está el precio de venta, ¿no? Digo, ese precio de venta tú no lo puedes manejar, ¿no? Ese es un precio de venta que está dado por la flexibilidad en oferta y demanda, y tú no puedes hacer ahí absolutamente nada, ¿no? ¿Para qué te preocupas? Mejor ocúpate en ser eficiente en tu granja, ¿no? Bajo medidas zootécnicas, bajo medidas éticas, etcétera, etcétera. Y hoy en día, más que nunca, tenemos que ser mucho más disciplinados en este sentido porque el entorno económico se está complicando, ¿no? O sea, podría
platicar media hora más del entorno económico, Sí. pero no voy a platicar media hora más pero sí les puedo decir que está muy complicada la situación de la porcicultura nacional por sus deficiencias primariamente este año y también porque hay un entorno nacional y mundial más complicado, ¿ok? Y doctor, ¿qué mensaje tiene usted para las personas que han pasado por el departamento o que siguen en el departamento, las futuras generaciones que se interesan en esta especie, en porcinos, siendo usted fundador o parte de la fundación de este departamento? ¿Qué mensaje tiene para todas estas personas que nos están escuchando? Pues que deben estar muy comprometidas con su preparación diaria. Yo dedico por lo menos un par de horas diarios a ver qué hay nuevo en el entorno de la medicina veterinaria. Es muy importante mantenerse actualizado porque las cosas cambian muy rápidamente. Eh, Creo que con esa disciplina se puede generar gente útil para una industria, como nosotros lo generamos, porque hoy en día hay directores de empresas formados en el departamento, o por lo menos gente que han sido directores de empresas y que están siendo exitosamente directores de esas empresas, ¿no? O sea, creo que esa es la finalidad de una universidad, preparar gente comprometida con el sector y que sea capaz de manejar lo que es el sector desde una dirección de una empresa genética a la dirección de una empresa de producción, a la dirección de una empresa que se dedica al comercio o que se dedica a la calidad, el proceso de calidad de los individuos, etcétera. Y la preparación es algo sumamente importante, porque si uno se descuida, se llena de polvo. Yo tengo un dicho, ¿no? Que digo, siempre lo he mencionado, la experiencia es muy útil hasta que se va por arriba de la razón y termina completa y totalmente la creatividad del individuo. Entonces, no hay experiencia, todos los días es una nueva experiencia. Todos los días hay que renacer, todos los días hay que reeducarse, todos los días hay que reubicar cómo está la situación de la porcicultura. No hay de que, ay, me voy a dar un descansito a ver si así me he hecho un par de semanas de vacacioncitas y no pasa nada. No, sí pasa. Y el problema es que le pasen a uno por arriba las cosas, ¿no? Y no logre, pues, los objetivos que se habían logrado. Yo en ese sentido, desde la formación del departamento, me siento muy satisfecho porque hay gente muy bien formada en el departamento. La verdad es que llegó a ser hace unos años el departamento que más publicaba y más conferencias daba a nivel nacional, ¿no? Y eso para mí fue un orgullo, ¿no? Porque no fue nada más mi tarea como fundador de él, sino la gente que después tomó las riendas y con con este impulso, ¿no? Que llevaba el carro y que a generar, como te decía hace un momento, directores de empresas y en Senacica también direcciones de direcciones de sanidad y etcétera, que han estado ya vinculados tanto con el sector público como el sector privado, ¿no? O sea, yo creo que ese es el mayor orgullo de una universidad, el poder decir yo formé parte de algo que estructuró y construyó un futuro para la porcicultura, ¿no? Doctor, creo que debe sentirse satisfecho de ver esta trayectoria, de que el departamento ya esté cumpliendo ahorita sus primeros 50 años. Y creo que para mí y puedo decir con seguridad para las personas que van a escuchar y que nos están ahorita, creo que es un deleite escuchar esta historia, escuchar anécdotas y ver pues cómo fue creciendo, cómo fue librando batallas el departamento y cómo se fue posicionando y pues que llegó a donde estamos ahorita, ¿no? Y definitivamente es muy grato escucharlo. Yo de verdad le agradezco mucho que se haya dado el tiempo y estoy segura de que
tendríamos o nos faltarían muchísimas más horas para seguir ahondando en más anécdotas, en más, a más personajes importantes que se conocen en la porcicultura, que estoy segura que dijo nombres que todos conocemos y que han sido representativos de la industria. Entonces, doctor, yo de verdad le agradezco mucho, mucho su tiempo, sobre todo porque este episodio es muy especial, es conmemorativo a estos 50 años, es con la intención de dar esta parte de celebración a los 50 años del departamento y quién mejor poder hablar de esto que usted, doctor. Fíjate que yo este año acabo de cumplir 52 años de dar clases. Wow. O sea, fueron 2 años previos a la formación del departamento. ¿Ok? Fueron los años de construcción de una licenciatura y empezar a ver los programas de posgrado para después consolidarlos, ¿no? En un departamento. Y la verdad es que yo siempre para este tipo de eventos tendré tiempo, ¿eh? O sea, nunca estaré restringido de tiempo, ¿eh? Me encantaría que me invitaran con mayor frecuencia, ¿eh? O sea, creo que es lo que me alimenta, ¿no? Lo que me tiene activo y lo que me mantiene eh, trabajando con el mismo entusiasmo cada día, ¿no? Que tengo, ¿no? Pues téngalo por seguro, doctor, que será un invitado recurrente en este Veterincast porque tiene mucho que aportarnos, tiene mucho que contar y pues un invitado recurrente. Entonces, pues de verdad, muchas gracias por escuchar este podcast que es traído por ustedes en colaboración con la Secretaría de Educación Continua. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, al departamento por medio de Facebook e Instagram. Nos pueden encontrar como Departamento de Medicina y Zootecnia de Cerdos en Facebook y también como @DMZC-FMBZ. Ahí podrán enterarse de más eventos, recursos académicos y demás promociones que son propias del laboratorio de diagnóstico precisamente de departamento. Y por último, recuerden suscribirse al canal de videoconferencias FMBZ UNAM y activen la campanita para estar pendientes de los nuevos episodios de este podcast. Muchas gracias.